Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez los encomiendo a su participación a través de compartir sus experiencias o sus preguntas, sus búsquedas. Adelante, tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Maestro, buenos días y buenos días a todos. Maestro, sobre la voluntad, pero yo he pensado, bueno, hay como que la voluntad de uno por hacer cosas bien o la voluntad del ego o de si no se hizo lo que yo pensaba o lo que yo creía mm, hay esa parte de enojo, ¿no? De decir, o de frustración. O sea, entonces, siento que no es una voluntad del ser, ¿no? Desde lo que a todos nos conviene, sino es una voluntad del ego. No sé quién me pueda hablar sobre esto, maestro. Gracias. Le voy a dar mi experiencia y mi forma de verlo. No quiere decir que sea la única ni la mejor, pero es la que yo he ido encontrando que aplica a entender este asunto. La voluntad no la inventamos nadie. La voluntad es un impulso natural, un rayo de la divinidad, como diría el tibetano, el primer rayo. Es el impulso natural a descubrirse, a reconocerse, a expresarse, a manifestarse. Pero viene desde lo más profundo de toda fuente, no solo de nuestro ego. Existe una voluntad celeste que es el gran proyecto que va todo el universo dentro del cual estamos nosotros y, y tenemos nuestro ser. Y está nuestra pequeña voluntad microcósmica que va encontrando sentido. La voluntad puede llevarnos a lo que se dice en castellano, voluntarios, que nos arrancamos para acá y para allá, pero no tenemos claro los objetivos. No quiere decir que seamos pasivos, pero seamos muy impulsivos, y esto viene desde el inconsciente. ¿Cómo encontrar que nuestra voluntad o el impulso que todos llevamos por no, para descubrirnos y no solo para imponernos, dominar, controlar y manipular, porque también es un impulso desde el inconsciente por su inseguridad, que quede claro? ¿Cómo hacer que la voluntad micro sea parte de la voluntad macro? Pues es a través de la disciplina, del estudio, de la observación,
del reconocimiento de la importancia del gran sistema dentro del cual nos movemos y que no hemos inventado las reglas de juego o las leyes, la inteligencia que lleva todo este sistema, no la hemos inventado nosotros. Y eso, cuando se alinea, hay experiencia de yoga. Se encuentra el fundamento filosófico de toda relación consigo misma. Por eso es filosófico. Es el tratado de las relaciones, tratado de la relación entre hijos de una misma padre, filosófico, la sabiduría del hijo. Hacia ahí nos lleva la voluntad, que es el segundo rayo, nos lleva hacia el amor, sabiduría. Saber cuándo sí, cuándo no, en dónde sí y en dónde no. Ahí se hace consciente la voluntad. Los yogis lo expresan donde Jivatma y Paramatma sean uno solo. Esa alineación y conciencia de la gran voluntad. Entonces, la descoordinación o desacoplación de esta voluntad superior, de la voluntad de los demás y la propia, genera los conflictos, la destrucción, el entorpecimiento, el desmembramiento en vez de la unión, que es lo que debería buscar. Pero la voluntad es un impulso natural de todo ser para existir. Es algo que emana permanentemente, como en un átomo. ¿Por qué no para? Porque lleva un impulso. Y eso en lo más pequeño, imagínense en lo más grande, un gran impulso. Por eso se le llama fluidos, porque fluyen como el agua, rodeando, acariciando, pero continúan. Por eso la serpiente es símbolo de sabiduría, porque ya es un impulso continuo. ¿Sabemos qué hacer con nuestros impulsos sanos y los malsanos? En toda actividad, en la comida, en el sueño, en la relación con los demás, hay impulsos sanos y malsanos. Y el trabajo es alquimizar, transformar las pasiones bajas o impulsos malsanos en altos ideales. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero hay unos que lo practican y otros que no. Unos lo dicen y lo hacen y otros lo dicen pero no lo hacen. Hay de todo, o habemos de todo, habemos. Entonces, si yo, en vez de querer que mi voluntad es mía y yo la genero, no, la genera la vida, pero puede ser conflictiva con las demás voluntades o puede ser armoniosa con las demás voluntades. Y eso, para eso necesito conciencia, necesito acciones, decisiones claras, con objetivos claros y formas claras, protocolos claros. ¿Qué significa claros? Que sepan a dónde van, para qué van, cómo es la mejor manera de ir. Todo eso hace que la voluntad tome la máxima expresión o la mínima expresión, que es el conflicto.
porque el conflicto no es más que choque de voluntades que le llamamos intereses, a veces más inconscientes que conscientes. Es lo que yo así en breve podría comentar. Pero la voluntad, el amor, la fe, no la inventamos. Es decir, nos subimos en su impulso, lo reconocemos, lo agradecemos y nos permitimos ver a dónde nos lleva en el sentido más elevado, en el sentido de que abarque más, incluya más y niegue menos, sino elija más. No sé Gracias, si me maestro. da a explicar. Sí, Entonces, maestro, gracias. no es mi voluntad, no puedo aislarla de la vida. Esa ya tiene un impulso natural. El impulso del Kundalini es un impulso de vida, desde lo más bajo y aspira a la alta conexión a las bodas místicas, no solo a las bodas carnales, donde la mayoría se queda, o con miedo o demasiado exagerado, sin encontrar un sentido y un propósito. Recordemos que la vida nos ha dotado de instrumentos para esa gran búsqueda y podemos tener buen uso o mal uso. Es lo que yo les puedo comentar. Lo demás, investíguenlo, reconózcanlo, obsérvenlo, practíquenlo hasta que sea parte de ustedes. Y usted es parte de ello, de aquello. ¿Algo más? Sí, adelante, Elisa Zapot. Zapot. Buenos días, maestro, buenos días a todo. Maestro, ¿a usted le ha pasado en este camino que el viento no sople a su favor? ¿Y qué ha Ah, hecho? muchas veces. Hay veces que el viento me pone polvo y me ciega bastante. Hay veces que el viento me quiere llevar para otro lado, pero yo sigo yendo hacia donde quiero. Hay muchas cosas que pueden suceder, claro. A veces me empuja por atrás, a veces me frena por delante, a veces me jala para un lado. Es natural. La cosa es que el vector tenga claro hacia dónde quiero ir y continúe hacia allá. Cuando uno va en el mar, el viento puede ser a vapor y a estribor, en la proa o en la popa. Puede haber vientos para todos lados. Son fáciles de que cambien, igual que las aguas. El viento y el agua tienen la facultad de moverse en muchos sentidos y hasta generar remolinos, que es un conflicto que trata de resolverse en una elevación de las energías. Aparecen los huracanes, aparecen muchas cosas. Algunos muy constructivos y otros muy destructivos. De todo hay. Pero, ¿cuál es la fuerza que le mantiene firme a usted? ¿Cuál es la qué? La fuerza que le mantiene firme a usted. Pues que estoy convencido de lo que estoy haciendo es a lo que he venido a hacer. En lo más profundo del camino de mi alma.
antes, hoy y después. Por lo menos así lo veo hasta hoy. Desde hace más de 50 años conocí un maestro que su sola presencia hablaba de su camino y nunca había visto un camino de luz como el que vi en él, ni lo he vuelto a ver. Por eso estoy aquí en ese camino. Deja tus cosas, tus pertenencias, toma tu cruz y sigue. Pero sabiendo cómo y para qué, no nada más la improvisación, ¿no? Con ideas claras, compromisos claros, prácticas claras, etcétera. Y unas por mejorarse, por supuesto. Podemos comer, pero podemos intentar comer mejor. Muchas gracias. Las circunstancias pueden aparecer como oposición, pero en realidad, si desde otro ángulo te hacen más fuerte, te hacen más decidido. Si de cada conflicto sales fortalecido y con convencimientos más claros del por qué, cómo y para qué, pues qué maravilla los conflictos. Si los conflictos te tumban, te destrozan, te dejan sin aparentemente guía ni nada, pues qué problemas son los conflictos. Entonces, los conflictos son problemas o vías de aprendizaje. ¿Cómo los tomamos? Los conflictos son los conflictos. ¿Algo más? Qué amable. Gracias, gracias, gracias. Nuestro sistema inmunológico aprende a través de problemas, a través de virus, de bacterias, de problemáticas, y aprende a resolverlos y gana en los conflictos. Pero hay gente que la enfermedad la destruye y acaba con que se llaman daños o permanentes. Entonces, habría que aprender a ver la vida desde el ángulo del crecimiento. No es fácil a veces. Se le llaman secuelas en medicina. Consecuencias es lo mismo que secuelas. Algo que dejó rastro, aquello. Pero ojalá deje el rastro de aprendizaje y no de conflicto. Por eso sembramos hoy lo que cosecharemos mañana. Siembras semilla buena y la cuidas, pues tendrás buena cosecha. Si dejas que caigan todo lo que quiera ahí, pues total es hierba, pues vas a vivir entre hierbas y espinas. Uno va eligiendo inconscientemente o conscientemente. El hermano mayor nos insistía mucho en esa frase: el que conscientemente peca, conscientemente se condena. El que inconscientemente peca, inconscientemente se condena. Dice, reflexionen en eso. Vean si funciona en la vida. Claro que funciona. ¿Algo más? Constantino Antonio.
Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. En la naturaleza hay una magia en la cual los minerales se, eh, se van en la evolución con las plantas y todo. Lo que no sabía era que en los seres humanos también hay oro y plata en ¿Sí? el cuerpo. Eh, Oro, el en oro. muy pequeñas dosis. No sé qué nos pueda comentar, maestro. Gracias. Bueno, si agarramos y hacemos, le quitamos el agua a todo el cuerpo, más o menos valemos cerca de 400 pesos, $20. No creo que valga mucho carbón, que es barato. ¿Sí? Algo de fósforo, calcio, magnesio. Pero los demás microelementos, que dentro del cual se encuentra el oro y la plata, hay varios, muchos microelementos, este, pero no llegan a figura, pero sí los hay, se necesitan. Y en muy pequeñas dosis no nos vamos a hacer ricos con eso. Lo comemos o todavía, ante el asombro de muchas cosas, los seres humanos hemos llegado a ver en algunas ocasiones, no siempre, y en pocas, pero en algunas ocasiones, que lo que necesita el cuerpo lo produce. Hace mezclas alquímicas, un laboratorio impresionante. Para eso hay que tener un fin superior. Si no, nos lleva a la tristeza, como nos lleva a las penas y nos lleva a los problemas. Se llama epigenética y vamos transmutando elementos, venenos en defensas, problemas en oportunidades, etcétera. Así usamos el lenguaje en las ideas para tratarnos de entender. Por eso es tan importante tratar de entenderse bien con uno y con los demás. ¿Para qué? Para que todo se confluya y todo esté vinculado a un solo propósito. Y que ese propósito sea el propósito común. Las dos cosas deben ser ciertas. Algo más. Sí, pero no crea que si lo van a empeñar ya muertito, no le dan más de... No darían tampoco por mí mucho. Bueno, cantidad sí, sí, pero quitando el agua no, no queda más que un poco polvito. Que es buen fertilizante, por cierto. Las cenizas son buenas fertilizantes. Y son inertes en ese sentido, como que se borra la memoria y pueden integrarse con facilidad las cenizas. Un arte de los más antiguos para tener mejores cosechas, quemar los campos para que hubiera cenizas, carbones, sulfatos y otras cosas, y que fueran mejores cosechas. Los mayas en muchos lados del mundo quemaban sus campos para obtener de ello esas cenizas que eran la fuente de impulsos para las nuevas cosechas. Así la muerte para nosotros es una oportunidad de ir como cuando en el otoño caen las hojas, se van descomponiendo entre la humedad y el invierno, lo reseco que es, y entonces se integran a la tierra, hacen más humus o tierra fértil, aunque sea capita chiquita por capita chiquita, y generan oportunidad para las generaciones siguientes, mejores oportunidades. No se muere, solo se quita la forma
y empieza a formar y continúa en otra forma de acuerdo a cómo se quedó el aprendizaje de la última vez. La última y nos vamos. ¿Nunca han reflexionado en el dinero, que es un símbolo de transmisión? Tengo yo el dinero, pero quiero otra cosa, entonces yo cambio dinero por la otra cosa. Y ese dinero, ese billete, esa moneda va cambiando de personas, aunque su valor no. Así es la muerte y el nacimiento. Va cambiando de personajes, pero el valor debe ser el mismo. ¿Vale para la vida o realmente entorpece, complica y destruye la vida? Pero no puede destruir la vida, solo la forma. El dinero pasa de dueño a dueño, ¿eh? Pero fue intercambio. Y esto apareció después de el ejercicio del trueque. Te cambio este costal por estos dos costales. Te cambio estas frutas por otras frutas. Es el trueque, lo más primitivo, ¿no? A ver qué nos conviene. La moneda es algo muy interesante. Y ahora hay las criptomonedas, que está más complicado, que nunca hay billetes ni nada, sino son valores que se intercambian muy intelectualmente, muy ideológicamente. Las criptomonedas famosas de ahorita tienen pocos años. A alguien se le tuvo que haber ocurrido esta locura de las criptomonedas. ¿Alguien más? Y no hay bancos centrales ni controles de algún país. Bueno, yo les agradezco mucho su participación, su búsqueda, su atención, que vale mucho. Porque ponemos atención en lo que nos gusta, nos interesa aprender. No nada más nos gusta de placer, sino nos gusta aprender, que es otro tipo de placer, pero no es placer, es sentido de vida, seguir creciendo, seguir siendo mejor ser humano. Ese es muy importante, para servir a la gran obra, a nuestro Creador. Y nuestro Creador se la pasa sirviéndonos a nosotros. Entonces, ¿qué es? Pues dando y dando, pajarito volando. Pax. Pax, maestro. Pax, maestro, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos Gracias, días. buenos días. Buenos días a todos. Hasta Gracias, mañana. buen día. Gracias, maestro. A ustedes, todos, todas.